porque la salvación es individual. Se exhorta, se dice, se da la palabra de Dios, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Tomó las cosas, volcó todo, abrió las jaulas, se fueron las palomas, se fueron los becerros, los desató, tiró las monedas, tiró todo. Y dice que estuvo por unas horas ahí y nadie se atrevía a decirle nada. Llega el viernes y se oculta el sol y empieza a regañar a todo mundo. Ya dejen todos los trabajos, dejen todo, ya nos sentemos. Y no se puede hacer nada en sábado. Y hasta que se termine. Todo lo que se nos ponga enfrente, queridos hermanos, en cuestión espiritual, que hagamos para Dios, hagámoslo por amor. Hermanos, antes de comenzar el tema en esta mañana, en este día, quisiera decirles algo. Cuando alguien pasa y predica aquí delante de ustedes, no es que sea mejor, ¿verdad? ¿O cuántos piensan eso? No es que alguien sea mejor que ustedes, simplemente que Dios nos da la oportunidad de expresar su palabra. Una. Segunda, cuando alguien dice algo que no podemos hacer, que está en contra de la voluntad de Dios, no es que esa persona quiera ver el mal de cada uno de nosotros. Vean, como ancianos, como líderes de la iglesia, cuando a veces damos temas o decimos algo que a usted no le agrada o no le gusta, pero está en la Biblia, nosotros como seres humanos no sacamos beneficio alguno de cada uno de los que vienen aquí. Como ancianos no podemos decir es nuestra iglesia, sino solamente somos parte de la iglesia. Y cuando decimos o exhortamos sobre algo, es porque deseamos el bien de cada uno de ustedes y también el de nosotros. Pablo decía al final de su vida, decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, por lo demás me está guardada ¿qué? Pablo no dijo, con lo que yo les dije, los que me obedecieron, ya peleamos la batalla. Con lo que yo dije, los que obedecieron, ya acabamos la carrera. Con lo que yo dije, los que me obedecieron, ya la corona es para nosotros. No. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Se exhorta, se dice, se da la palabra de Dios, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Cada uno toma la decisión de obedecer o no obedecer a Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando alguien dice algo, no nos enojemos con ese hermano. Preguntémosle a Dios qué quiere para nosotros, ¿verdad? Y después de decir esto, hermano, los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 18 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 18 en adelante, la palabra de Dios dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que diréis a este monte: quítate y arrójate al mar, y será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, para entender lo que Jesús estaba haciendo en este momento, tenemos que ir al contexto de la Biblia. Vean, muchos toman esta parte de la Biblia diciendo, muchos ateos toman esta parte de la Biblia diciendo que Jesús no era un ser bondadoso ni un ser tan bueno como nosotros creemos. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, no te ponga el sol con vuestro enojo. Pero los ateos dicen, o personas, muchas personas dicen, que esta parte de la Biblia es algo que contradice a todo lo que hizo Jesús. Porque durante toda la estancia de Jesús, o la mayor parte de la estancia de Jesús en esta tierra, hasta ese momento, hermanos, era la última semana
que Jesús estuvo en esta tierra. Pero hasta ese momento, los milagros de Jesús habían sido de sanidad, habían sido para que podemos decir, un ciego viera, para que un cojo andara, incluso para que los muertos se levantaran. Los milagros de Jesús habían sido para construir algo hermoso, para que la gente viera que del Dios que bajó a la tierra hacía cosas maravillosas por las personas. Pero cuando llegamos a esta parte del pasaje, las personas dicen, ¿cómo es que Jesús descargó todo su coraje y todo su enojo contra algo que no podía responder? ¿Y ese alguien quién era? La higuera, un árbol. ¿Por qué Jesús descargó todo su coraje? El milagro que Jesús hizo en ese momento fue un milagro de destrucción. Y estaba destruyendo algo que él mismo había creado y que había sido para hermosear el jardín del Edén. Ahora Jesús lo estaba destruyendo, algo que en ese momento se veía hermoso. Pero, queridos hermanos, ahora otras personas dicen, ¿por qué Dios permitió que quedara escrito esto en la Biblia? Si no se hubiese escrito lo de la higuera, no hubiera pasado nada. Pareciera algo que no tenía sentido. ¿Para qué dejarlo escrito? ¿Para qué Mateo se esforzó? Incluso no solamente Mateo, Marcos también lo escribió en su evangelio. ¿Por qué la importancia de dejarlo escrito? Ahora, hermanos, sabemos que toda la escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que se escribió en la Biblia quedó para que perfeccionáramos la vida de cada uno de nosotros. Ahora, para entender esta parte, tenemos que ver, le decía, el contexto. ¿De dónde venía Jesús? ¿Qué había hecho? La última semana de Jesús en esta tierra, con vida, como humano, Jesús regresó a un lugar donde muchas veces había ido. Jesús había pasado muchas veces por ese lugar, había entrado, había caminado, pero siempre pasaba desapercibido. Pero ahora, ese domingo, inicio de semana, Jesús estaba entrando a Jerusalén. Y en su entrada a Jerusalén, ¿qué pasó en ese momento? ¿Cómo iba Jesús? Montado en un pollino. ¿Qué hacía la gente? Le hacían reverencia, tiraban los mantos delante de Jesús y decía, Hosana, Hosana el que viene en el nombre de Dios. ¿Era maravilloso? ¿Era hermoso? Sí. El Hijo de Dios estaba entrando al lugar que había creado, una de las naciones que por algún tiempo fue poderosas porque tenían al Dios con ellos, una de las naciones que salía a la guerra y siempre triunfaba porque delante de ellos estaba Dios el que los encaminaba. ¿Cuántas veces Dios le había dado muchas victorias a esa generación? ¿Cuántas veces Dios había obrado tantos milagros por esa nación? Y ahora el Hijo de Dios en su última semana en la tierra entraba a esa ciudad y entraba como un rey, entraba como lo que era y la gente lo reconocía, hermanos. La gente, todo era bonito, ¿no? Todo era maravilloso, todo era hermoso hasta ese momento. ¿Cómo estaba la gente? Feliz. ¿Qué se estaba celebrando en Jerusalén? La Pascua. Jerusalén en ese momento, hermanos, estaba lleno. Como cuando aquí se celebran las fiestas, ¿verdad? Del Señor de la Misericordia. O en los ranchitos donde vivimos, allá en San Luis o en San Miguel, en Tototlán. Bueno, no es ranchito, ¿verdad? Pero allá en Tototlán. ¿Cómo es cuando se celebra la fiesta grande del lugar? La gente llega, gente que está afuera trabajando, regresa, es un ambiente ¿qué?
bonito para ellos, porque están celebrando una fiesta. La Pascua, hermanos, no era diferente. Era una fiesta donde reunía a toda la gente, lo que le llaman acá, ¿verdad?, los hijos ausentes. Así era en Jerusalén. Bueno, no era la leyenda que tenían, pero la gente venía de todos los lugares a celebrar esa fiesta. Ahora, Jesús entrando en Jerusalén, la gente tendía sus mantos con palmas y estaban declarando que estaba entrando una persona no cualquiera, alguien especial a Jerusalén. Todo hasta ese momento era ¿qué? Maravilloso. Era lo que siempre se había soñado. Era por lo que podemos decir, por lo que el Hijo de Dios vino a esta tierra. Pero, pasando un momento, dice la Biblia, que después de que Jesús hizo la entrada, llegó un momento muy crucial y muy complicado. Porque Jesús llegó ¿a dónde? Al templo. Y en el templo, ¿qué se encontró? La gente estaba vendiendo en el atrio. ¿Estaba vendiendo qué? Sí. Estaban vendiendo la salvación. Porque para que tú encontraras o tus pecados fuesen perdonados, ¿qué tenías que hacer? Sí, un sacrificio, un cordero. La gente, queridos hermanos, Dios había dicho que para que tu pecado fuese perdonado, tenías que buscar un cordero, pero no cualquier cordero, sí. No, tenía que ser uno que especial. Ahora, la gente que venía de lejos, incluso los mismos de Jerusalén, ya no hacían eso. Decían, no hay problema, ¿para qué ando cargando un becerro desde allá? No. Ahí en el templo venden. Y tomaban y lo sacrificaban. Vean, en Jerusalén, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, se estaba celebrando la fiesta de Pascua. Estaba lleno el atrio. ¿Por qué Jesús se molestó? Bueno, sí, pero le estaban haciendo más fácil a las personas las cosas. Podía ser abusivos en el precio. Dice Flavio Josefo, que es uno de los historiadores judíos de aquel tiempo, que muchos de los negocios que estaban ahí, ¿quiénes creen que eran los dueños? Los sacerdotes. Muchos de ellos eran los dueños de esos puestos que estaban ahí. Ponían gente a vender. Ahora, el pecado más grande no era que estaban vendiendo ahí, sino que habían usado el atrio del templo. ¿Y saben para qué era el atrio? ¿Saben quiénes podían llegar al atrio del templo? Ese lugar era destinado para los gentiles. Aquellos que no podían entrar al templo porque no eran judíos. Dijo Pablo, judío de nacimiento. Pero los que no eran judíos de nacimiento, que habían escuchado hablar de Dios, ellos podían entrar únicamente en el atrio. El atrio era donde los sacerdotes salían y ahí los gentiles hacían preguntas acerca de Dios y ellos contestaban las preguntas de Dios, evangelizaban. Pero ahora el lugar donde se evangelizaba estaba totalmente ¿qué? Lleno de puestos. Hermanos, cuando Dios construyó o tomó al pueblo de Israel para su pueblo especial, no era porque era el único que se iba al cielo, sino que ese pueblo tenía que mostrar la verdad ¿qué? A las demás personas. El plan del pueblo de Israel era que las demás personas conocieran de Dios y así se acercaran a Dios. Pero en aquel tiempo ya ese lugar que era destinado para esas personas ya estaba ocupado por los puestos. Jesús, enojado, dice la Biblia, un enojo santo, tomó las cosas, volcó todo, abrió las jaulas, se fueron las palomas, se fueron los becerros, los desató, tiró las monedas, tiró todo.
Y dice que estuvo por unas horas ahí y nadie se atrevía a decirle nada. Porque Jesús dijo, esta es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? De ladrones. En el templo adentro, hermanos, la ceremonia se celebraba. Pronto se haría el sacrificio de cada año. El cordero ya estaba listo. Los sacerdotes estaban preparados, habían ido a buscar un cordero, tal y como Dios lo había dicho. Los sacerdotes en aquel tiempo, el sábado, guardaban el sábado conforme a la ley. Los sacerdotes y muchas personas daban su diezmo, ofrendaban, dice la Biblia, hasta la menta y el comino. Todo se hacía, hermanos, de acuerdo a lo que Dios había dicho. ¿Qué creen ustedes? Dentro del templo. ¿Qué creen ustedes? Todo se hacía como Dios lo había dicho. Dios mandaba que se tomara la oveja, el cordero, que se llevara al templo, que se sacrificara. ¿Creen ustedes que los sacerdotes lo hacían así? ¿Ustedes qué creen? Sí, ellos estaban siguiendo tal y como lo decía la Biblia. Por eso la gente llegaba. En la fecha señalada se hacía la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, ¿qué anunciaba? La liberación del pueblo de Israel. Ellos entendían que un día iba a venir ¿qué? Un libertador. Espiritualmente los judíos entendían que un día Jesús iba a venir y iba a hacer el sacrificio por todos. Ellos hacían todo lo que la Biblia decía al pie de la letra. Jesús tira todo eso, hace todo lo que tenía que hacer, entró como rey, llegó a la iglesia como profeta, tiró todo y se fue, dice la Biblia, a Betania. Muchos dicen que Jesús se fue enojado del templo, con coraje, y no hallaba cómo sacar su coraje. Toda la noche no durmió porque tenía un coraje ahí que no lo dejaba dormir. Los sacerdotes felices, los que les tiró sus cosas, lo levantaron, lo volvieron a poner y estaban tranquilos. Pero dice que Jesús estaba con un coraje que no podía, quería sacarlo. Dice la Biblia, la mañana siguiente, iba por el camino y como no durmió, estaba enojado, tenía hambre. Vio una higuera y la vio ¿qué? Frondosa, bonita, estaba hermosa esa higuera. Y se acercó ¿para qué? Para buscar frutos porque tenía hambre. Pero como no tenía frutos, ¿qué dice la Biblia? La maldijo. Y muchos dicen, es que la maldijo porque traía el coraje del día anterior. No hallaba cómo sacar su coraje. ¿Será que fue así? No, hermanos. Jesús se fue, descansó. Al día siguiente salió con sus discípulos. Y la Biblia dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino que hojas solamente. La Biblia sigue diciendo que Jesús, ¿qué hizo con esa higuera? La maldijo. ¿Por qué creen que Jesús maldijo esa higuera? Dice la palabra de Dios, gracias hermana Carmen, dice la palabra de Dios que Jesús la maldijo también porque no tenía ¿qué? Fruto.
Pero Marcos, en la lectura bíblica que se leyó, dice que Jesús fue a la higuera porque tenía hambre, quiso buscar frutos, pero no la tenía. Pero Marcos explícitamente dice, no era tiempo de que diera frutos. Ahora, ¿por qué Jesús maldijo algo que él sabía que no era su tiempo? La higuera solo tiene hojas cuando tiene fruto. Vean, en el otoño, podemos decir en el invierno, la higuera tira todas sus hojas. Todas. Ahora, ¿cuándo empieza a soltar las hojas? En la primavera. Estamos hablando más o menos que Jesús estaba en Jerusalén. ¿En qué mes más o menos? ¿Cuándo se celebraba la Pascua? En abril. ¿Ya había entrado la primavera? Sí. ¿Ya había soltado, ya tenía que haber soltado sus hojas la higuera? Sí. Pero sus frutos la higuera las da por ahí de septiembre y agosto. Jesús va a esa higuera, la ve como bonita, frondosa. Vean, las higueras que avientan sus hojas muy temprano es porque guardaron fruto del año anterior. Se llaman brevas. Son unos higos que no se convirtieron en higos porque quedaron muy pequeñitos. Los agarró el invierno y ahí se quedaron. Pero cuando empieza la primavera, avientan unos frutos que son pequeñitos. Y esos frutos se pueden comer, pero no son en sí higos grandes. No son así, no son en sí higos grandes. Pero cuando una planta, una higuera, pero un árbol de higos, tiene hojas frondosas y tiene brevas, es porque es una planta, un árbol muy fructífero, que en su tiempo va a dar mucha fruta. Pero un árbol, se decía en aquel tiempo, que tenía hojas pero no tenía nada, es porque algo mal tenía por dentro. No iba a servir, no iba a funcionar. Estaba bonita, pero ¿qué? Pero en realidad no le ibas a sacar ningún provecho. Cuando Jesús llega a la higuera y la ve frondosa, la ve bonita, por eso empezaba con el contexto. ¿Cómo fue cuando Jesús llegó a Jerusalén? ¿Cómo estaba la gente? Mucha gente gritando, sana al rey, feliz. ¿Los sacrificios se estaban celebrando? Sí. ¿Los sacerdotes cumplían al pie de la letra lo que decía la Biblia? Sí. Vean, los sacerdotes guardaban el sábado, daban sus diezmos, cumplían al pie de la letra lo del sacrificio. Todo lo hacían bien. ¿Cómo se veía el pueblo de Jerusalén? Alegre, bonito. A los ojos de las demás personas se veía maravilloso y que todo lo estaban haciendo, ¿qué? Bien, como debía de ser. Se veía frondoso. Se veía bonito. Era el pueblo especial de Dios y estaba haciendo las cosas correctas. Por eso se veía hermoso. Por eso seguía siendo el pueblo de Dios. Por eso los romanos no lo habían destruido. Porque se veía bonito lo que hacían. Como esa higuera que se veía, ¿qué? Hermosa. Pero cuando Jesús llegó y buscó fruto, ¿qué pasó? No había ninguno. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pueblo de Israel estaba haciendo las cosas correctas de la manera incorrecta. Era triste, porque guardaban los mandamientos al pie de la letra. En su corazón estaban las tablas de la ley, en su mente, pero no tenían a Dios ahí. ¿Se puede guardar los mandamientos sin amar a Dios? Sí, dijo Pablo, yo, lo que decía hace rato en la lección, yo, conforme a la ley, irreprochable. ¿Se puede guardar el sábado sin amar a Dios? Sí, hermanos, Jesús fue a buscar en la higuera fruto, pero no lo halló.
Jesús, queridos hermanos, ¿le gusta una iglesia que guarda el sábado o no le gusta? Sí, a Jesús le gusta que sus hijos diezmen. Claro que sí. ¿A Jesús le gusta que sus hijos ofrenden? Sí. ¿A Jesús le gusta que sus hijos ayuden a los demás? Claro que sí. Pero lo que Jesús más quiere, queridos hermanos, es que esos hijos lo hagan por amor a Dios, por amor a Él. Hay muchas iglesias que hacen eventos maravillosos, gastan un dineral, queridos hermanos. Llegas tú a esa iglesia y las bancas de puro cedro, todo es mármol, las flores hermosas, salen y predican, van a los lugares y regalan cosas, pero cuando llegan a sus casas hay un vacío en sus corazones. ¿Sabes por qué? Porque lo hicieron solamente, sí, por apariencia, para agradar al mundo. Hay gente, queridos hermanos, que predica por todos lados, pero está perdida. Hay gente que diezma hasta el último centavo, pero anda renegando de lo que dio. Hay gente que guarda el sábado al pie de la letra, pero no es feliz estando en la iglesia. Llega el viernes y se oculta el sol y empieza a regañar a todo mundo. Ya dejen todos los trabajos, dejen todo, ya nos sentemos. Y no se puede hacer nada en sábado, y hasta que se termine. Pero no es feliz dentro de la iglesia. A Jesús le agrada, queridos hermanos, que tú diezmes, que tú guardes los mandamientos, que tú guardes el sábado, pero que lo hagas por amor a Él. Porque tarde o temprano el Rey de Reyes y Señor de Señores va a venir a buscar el fruto. Y el fruto que va a salir de tu corazón es el del amor. Pero si no hiciste las cosas por amor, ¿qué crees que va a pasar? Soy como címbalo que retiñe, dijo Pablo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tú estás en este lugar renegando, si estás en este lugar y no te gusta, estás en este lugar y no eres feliz, con el dolor del corazón, es mejor que estuviéramos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, el estar en este lugar es para acercarnos más a Dios, no para engañarnos a nosotros mismos. Jesús, queridos hermanos, fue contento a buscar a esa higuera el fruto, porque a Jesús no le importan las apariencias, porque a Jesús no le importa cómo se ve el templo, si el templo es bonito, si este templo vale $1,000,000, a Jesús no le importa. A Jesús le prefiere estar debajo de unas laminitas o debajo de un árbol, pero que la gente esté adorando de corazón a Dios. Eso es lo que le importa a Jesús. Hermanos, Jesús no se va por la apariencia, Jesús se va por el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque el plan del Señor es restaurar la vida de cada uno de nosotros. Y la única manera de restaurarlo es que nosotros comencemos a dar fruto. Porque si no encuentra fruto en nosotros, nos va a pasar lo que le pasó a la higuera. A la higuera Jesús le dijo: que nunca más nadie que coma fruto de ti, que nunca más nadie se alimente de ti. Y dice la Biblia que al regresar los discípulos se dieron cuenta cómo estaba la higuera, seca desde la raíz. ¿Por qué? Porque a Jesús, hermano, lo que le importa no es el físico, no es lo de afuera, no es lo que tú aparentas. A Jesús lo que le importa, ¿qué crees que es? El corazón. Por eso, queridos hermanos, cuando se hablan de temas como la semana pasada, como hace 15 días, acerca de por qué no voy al cine, por qué no voy a los bailes, por qué no voy a la fiesta, por qué a veces no hago esto, por qué no hago lo otro. Si en tu corazón no está el deseo de agradar a Dios, vas a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Si en tu corazón no está el deseo de agradar a Dios, vas a hacer todas las cosas, o muchas veces no la vas a hacer, pero renegando de por qué no la haces.
Y eso no tiene sentido para Dios. Jesús, queridos hermanos, viene a buscar a una iglesia que tenga sus hojas maravillosas. ¿Y qué simbolizan esas hojas? Una iglesia que se muestre maravillosa ante el mundo, que guarde el sábado, que guarde los mandamientos, que dé sus diezmos, que viva una vida cristiana, que dé su ofrenda a Dios, que sea feliz en el sábado. Pero la va a venir a buscar, pero también va a querer el fruto que hay en ella. El por qué hiciste las cosas. No hace falta, no es solamente hacerlo, sino el por qué lo haces. ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿Qué te motiva a hacer un evento? ¿Qué te motiva a hacer esto? ¿Qué te motiva a hacer lo otro? ¿Te motiva porque Dios está en tu corazón o solamente porque quieres quedar bien con el ser humano? ¿Qué te motiva a hacer las cosas para con Dios? ¿Por qué das tu ofrenda? Porque amas a Dios y dices: Señor, yo deseo de todo corazón darte esto, porque tú me has bendecido tanto. O lo das porque en la Biblia dice: malditos sois con maldición. ¿Por qué lo das? ¿Por qué guardas el sábado? Porque en la palabra de Dios dice: y será señal entre mí y vosotros. Y yo digo: es que yo quiero reconocer la señal de mi Dios. Yo quiero estar bien con mi Dios. Amo a mi Dios y quiero que esa señal se refleje en mi vida. Y yo guardo el sábado y soy feliz en el sábado. O solamente digo: bueno, voy porque la Biblia dice que debo de guardar. ¿Por qué hago las cosas, queridos hermanos? Jesús le gusta una iglesia frondosa, bonita, que se amen, pero que también amen a Dios. Jesús vendrá a buscar a una iglesia que tenga todas sus hojas hermosas, pero lo más importante va a ser el fruto. ¿Por qué haces las cosas? ¿Qué te motiva a hacerlo? No basta tener las hojas, hay que dar frutos, y el fruto tiene que ser el fruto del amor. ¿Vive el amor en tu vida? ¿Vivirá el amor en mi vida? ¿Hago las cosas por amor o por qué las hago? Todo lo que se nos ponga enfrente, queridos hermanos, en cuestión espiritual, que hagamos para Dios, hagámoslo por amor. La recompensa no lo tendremos en esta tierra. La recompensa la tendremos ¿qué? Desde el cielo. Pero ¿saben una cosa? Que muchas veces desde el cielo baja a la tierra y somos bendecidos grandemente en el nombre de Dios. Queridos hermanos, Dios vendrá a buscar a esa iglesia que guarde sus mandamientos, que guarde el sábado, que ofrende, que haga las cosas que debe de hacer, que se vea frondosa, pero buscará el fruto. ¿Estará el fruto en nosotros? Esperemos, queridos hermanos, que cuando Jesús venga, diga: este es mi Hijo amado. ¿Verdad? Como lo dijo el Padre, se lo dijo a Jesús, que Jesús no lo pueda decir a nosotros, porque estaremos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.